Vamos a trabajar en esta clase el tema 2.2, que son funciones exponenciales simétricas. Vamos a ver a qué se refiere la simetría y qué es lo que vamos a tomar en cuenta a la hora de resolver los ejercicios. Tenemos aquí el contenido que dice funciones exponenciales simétricas. Conclusiones. ¿Qué es lo que debo de tomar en cuenta a la hora de resolver los ejercicios? Cuando yo hablo de simetría, quiere decir que si yo doblo, por ejemplo, este papel en dos partes, acá, lo que yo dibuje, ¿verdad? A este lado, se va a reflejar en el otro lado. Entonces se parten como en dos iguales. Entonces la simetría eso es, de que ustedes hacen una gráfica y la otra se refleja. Lo único que al lado contrario. Entonces, veamos aquí que dice, las funciones y igual a a elevado a la x y y igual elevado a la a menos x son simétricas con respecto al eje y. Quiere decir que el eje y va a ser esta línea que está acá, que es el eje y, va a ser simétrico, va a ser la línea que va a dividir a las dos gráficas en dos iguales. Lo único que el reflejo es en contrario, ¿verdad? Ustedes están viendo en un espejo, están viendo a la derecha, entonces en el espejo se van a ver como que están viendo a la izquierda. Eso es la simetría. Entonces el eje Y va a ser el reflejo, va a ser su eje central de las divisiones de las dos gráficas. Para graficar y igual a a elevado a la menos x, lo que se va a hacer nada más es cambiar el signo de las coordenadas. Es decir, que si ustedes tienen ya la tabla de valores para y igual a elevado a la x, entonces, y quieren hacer la gráfica de a elevado a la menos x, lo único que vamos a hacer es cambiarle los signos a las coordenadas de x. Entonces, ¿cuál es la diferencia de esas dos? Solamente es el signo que tiene el exponente, porque la base es la misma, si ustedes se fijan. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una base elevado a la x que es positivo, yo solamente le voy a cambiar el signo a los valores de las coordenadas de x y a va a ser reflejada, que va a ser la simétrica a la menos x. Las funciones y igual a la x y igual a la menos a elevado a la x son simétricas con respecto al eje x, que es el eje horizontal. Quiere decir que la gráfica va a quedar una arriba y una hacia abajo. ¿Cuál es la diferencia de ellos? Que la base, una es positiva y una es negativa, pero los exponentes siguen siendo los mismos y positivos. Las funciones y igual a la menos x y y igual a la menos a menos x son simétricas con respecto al eje x. Es decir, que para graficar solo voy a cambiar el signo de las coordenadas en y de los puntos de la gráfica y igual a la menos x. Veamos entonces la siguiente diapositiva. Problema inicial. Grafica las siguientes funciones y ustedes observan en el literal A. F de 1 de x igual a 3 elevado a la x y B, f de 2 de x que es igual a 3 a la menos x. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Compara las coordenadas en x de los puntos F1 y F2 que tienen las mismas coordenadas. Entonces, lo primero que vamos a hacer, ustedes observan acá, literal A y literal B, tienen la misma base y lo único que cambia es el signo del exponente que tiene X. ¿Qué es lo que hago primero? Voy a hacer una tabla de valores. Es esta tabla que ustedes observan acá, de 3 elevado a la X. Entonces, como ustedes observaron en la lectura que decía que cuando tengo la misma base y lo único que cambia es el signo del exponente, estas dos van a ser simétricas. Entonces, lo más importante es graficar esta, ¿verdad? Primero, pero para ello necesito mi tabla de valores. Ahora, hago mi tabla de valores cuando x valga menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Y tengo aquí el proceso. Cuando x valga menos 2, ¿cuánto va a valer y? Entonces, como mi función original es 3 elevado a la x, cuando x valga menos 2, este f de x se va a convertir en y es igual a 3. ¿A quién voy a ir cambiando? El valor de las x. ¿Por qué? Porque es los valores que va a ir tomando la variable x. Entonces, yo escribo 3
y en vez de escribir la X voy a escribir menos 2. Ahora observen que aquí este 3 está elevado a un exponente negativo. ¿Cómo hago para pasarlo a positivo? Lo que hago es, como abajo de este 3 hay un 1, intercambio el orden, el 1 pasa como numerador y el 3 como denominador. ¿Con qué objetivo? Para que este exponente negativo quede positivo. Observen acá, hemos escrito 1, el 3 elevado a la menos 2, lo pasamos como denominador, pero le hemos cambiado el signo del menos 2 a 2. Y luego 1 sobre 3 al cuadrado, 9. Entonces, cuando x valga menos 2, lleva a valer un noveno. Por lo tanto, ustedes observen que eso se hace cuando el exponente es negativo, que son las reglas que teníamos para las potencias, para pasarlas cuando un exponente era negativo, eso es lo que hacían. Ahora, cuando x valga menos 1, ¿cuánto va a valer y? Vuelvo a tomar la misma función 3 y en vez de escribir x voy a escribir menos 1. Y aquí tengo un detalle también, que el exponente es negativo. Por lo tanto, para pasarlo a positivo, este 3 a la menos 1 pasa como denominador y como es positivo ya no se lo escribo. Ya sería 3 a la 1, pero como es positivo no se escribe. Entonces, cuando x valga menos 1 lleva a valer un tercio. Ahora, cuando x valga 0, igual vuelvo a escribir la misma función 3 y como x está como exponente, hoy x va a valer 0, entonces escribo 0. Y hay una propiedad de las potencias que dice que todo número elevado a la 0 es 1. Entonces, cuando x valga 0, y vale 1. Y lo vamos ubicando acá en la tabla de valores. Cuando x valga 2, ¿cuánto va a valer y? Entonces, y es igual, ahora x va a valer 1. Y yo escribo este 1. Ahora ya no tengo problema porque el 1 es positivo. Elevo 3 a la 1 y eso me da igual a 3. Cuando x valga 2, vamos a ver, acá no lo hicimos, pero cuando x valga 2, ¿cuánto valdría y? 3 elevado a la 2. Entonces 3 al cuadrado, 9. Y es este 9 que ustedes pueden observar acá. Teniendo ya esta tabla, ya cada uno de los datos, ustedes ya pueden hacer su gráfica. Pero antes quiero que observen cuál es la comparación. Tengo esta gráfica. Hoy ya no necesitan ustedes estar haciendo todo este proceso. Yo lo he hecho para que ustedes vayan viendo de dónde sale, pero ya no necesitan hacer esto, porque si ya tienen esta tabla de valores, lo único que van a hacer es lo siguiente. Observen, como esta es simétrica a la f de 2, por eso es que ustedes deben de ir comparando las parejas en la definición. 3 elevado a la x va a ser simétrica a 3 elevado a la menos x, cuando las bases son iguales y solamente el exponente en el que cambia es en el signo. Esas dos parejitas son las que son simétricas. Hay que tener mucho cuidado ahí. Entonces, ¿qué es lo único que voy a hacer? Como ya calculé los valores en la primera, acá en la tabla 2, cuando es la misma base y solo el exponente es el diferente, ustedes observen, cuando vale menos 2, ¿qué es lo que hago? Solo invierto el orden. Quiere decir que el 9 pasa como numerador y el 1 como denominador. Observen, entonces eso da 9. Porque ya no puedo escribir el 1 como denominador porque ese ya no se escribe. Cuando valga menos 1, ¿cuánto va a valer y? Igual, solo intercambiamos el orden, quiere decir que eso me da 3. Cuando x valga 0, ¿cuánto va a valer y? 1. Aquí sí se mantiene porque toda función que es exponencial siempre va a pasar por el punto 0,1. Cuando x valga 1, ¿cuánto va a valer y? Igual. Como aquí tenía 3, ahora voy a intercambiar el orden. Abajo de 3 hay un 1, entonces el 1 pasaría como numerador y el 3 como denominador. Entonces solo invierto este orden. Acá cuando x valga 2, ¿cuánto va a valer y? Entonces solo intercambio el orden. Igual acá, el 9 va a pasar como denominador y el 1 como numerador. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer en sí ustedes? Primero solamente hacer la tabla de valores de la primera, ¿verdad? Que es cuando, ustedes tienen que tener un gran cuidado en fijarse que las bases sean iguales. Ustedes observan que las bases son iguales. Sí, miren, 3 y 3. ¿Y qué sucede con los exponentes? Son los mismos, lo único que cambia es el signo, ¿verdad? Entonces, estas dos parejas son simétricas. Luego teníamos la definición 2 y la definición 3. Ahora que ya tengo yo mi tabla de valores, hago mi gráfica. Observen cómo queda la gráfica.
hago mi gráfica cuando la función 3 elevado a la x, cuando vale menos 2, tengo ya mi plano cartesiano ya hecho y observen, cuando x vale menos 2, y vale 1/9. Entonces, como no es fácil identificar, ¿verdad? Cuánto es equivalente a 1/9 y poderlo graficar, ustedes dividen 1 entre 9 y 1 entre 9 da 0.1. Entonces, menos 2, que está aquí, menos 2 a 0.11, un poquito aquí, aquí está el punto. Luego, cuando x valga menos 1, ¿cuánto vale y? Vale 1/3, igual 1/3, no va a ser fácil identificarlo y lo dividen 1 entre 3, 0.3. Por lo tanto, menos 1 que está aquí a 0.3, el otro punto. Cuando x valga 0, yo estoy aquí en 0 y me voy a 1 de y acá en esta parte. Luego 1,3, 1 de x a 3 de y, es el otro punto. Y luego 2 de x a 9 de y, que quedaría en la parte de arriba. Cuando ya tienen esos puntos, los unen todos y se forma la gráfica de la función exponencial 3 elevado a la x. Y es esta de color azul. Luego, como ya tienen la segunda tabla, se van con la otra y dicen ustedes, bueno, menos 2,9 menos 2 de x a 9 de y, es el otro punto. Menos 1,3 menos 1 de x a 3 de y, aquí está el otro. 1,1/3. Entonces, como ya sabíamos cuánto era equivalente el 1/3 cuando lo dividimos, entonces nos vamos a 1 positivo a 1/3 de y. ¿Y cuánto era equivalente 1/3? 1 entre 3, que era equivalente a 0.3, y es este otro punto. 2,1/9, y aquí está el otro punto, y luego ya unimos y hacemos nuestra respectiva gráfica. Observen ustedes que esta gráfica es simétrica esta, y su eje de simetría es el eje Y. Quiere decir que este eje está dividiendo a estas gráficas como que las estuviera reflejando. Eso es lo que significa simétrico. Si yo luego de hacer esta gráfica la doblo, la uno, entonces yo voy a ver que una es simétrica a la otra. Entonces, por eso es que dice la gráfica de la función y igual a 3 elevado a la menos x es simétrica a la gráfica de la función y igual a 3 elevado a la x con respecto al eje y. Porque observamos que el eje y es el que hace su división, su eje de simetría. Vamos a hacer el otro ejemplo, que era en el literal B, en las definiciones que tenemos al inicio. Hoy observen, tenemos 3x y menos 3x. ¿Qué observan en las dos? Que la base es positivo y aquí la base es negativa. Entonces, eso es lo que ustedes se tienen que fijar. Que si la base es positiva, son las mismas, conste que son las mismas, pero la base es positiva y aquí la base es negativa, los exponentes son iguales, aquí tienen el mismo signo, lo único que cambia es que esta es negativa la base, entonces estas dos van a ser simétricas. ¿Qué es lo que voy a hacer? Mi tabla de valores, como yo ya la tenía aquí, mi tabla de valores, ¿verdad? Que es la que calculé, que hice los procesos en el ejercicio anterior, entonces solo los he retomado. Cuando x valía menos 2, y valía 1/9, cuando x valía menos 1, y valía 1/3, cuando x valía 0, y valía 1, y cuando x valía 1, y valía 3, esto ya los calculé en el ejercicio que vimos anteriormente, ustedes pueden retroceder y verlo, y vamos a hacer esta que es simétrica a ella, que es menos 3 elevado a la x. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer desde ahí? Solo cambiarle el signo. Si ustedes se fijan en la definición inicial, dice que solamente le vamos a cambiar el signo a los valores de y. Entonces, aquí ya no le vamos a invertir, ¿verdad? Sino que lo que vamos a hacer es cambiarle nada más el signo. Tengo 1/9, le cambio menos 1/9. Tenía 1/3 y hoy le pongo menos 1/3. Tengo 1 y hoy le escribo menos 1. Tengo 3 y va a ser menos 3. X sigue siendo el mismo, solamente en Y es donde voy a ir cambiando los signos. Hoy que ya tengo esto, ya puedo hacer mi gráfica simétrica a ella, ¿verdad? Entonces, estas eran las dos anteriores, pero la que he graficado es 3 elevado a la x, que es mi original. Digamos que la verde no exista porque es el ejercicio anterior.
Entonces tengo ya la gráfica azul, que sería estos valores, y la simétrica a esta gráfica azul va a ser esta roja, que sería menos 2, menos un noveno, menos 2, menos un noveno. ¿A cuánto equivaldría cuando yo divido un noveno? Que sería 1 entre 9. Eso es igual a menos 0.11 porque es negativo. Entonces sería menos 2 a menos 0.11. Un poquitito aquí, ahí está. Menos 1 a menos un tercio. Menos 1 de X a menos un tercio de Y, que sería que ustedes dividieran 1 entre 3. Luego 0, menos 1, 0, menos 1, 1, menos 3, 1, menos 3. Y ya puedo hacer mi gráfica. En conclusión, ustedes observan, acá esta es la función 1 y la simétrica, esta azul, es esta roja, que es cuando el signo menos tiene la base. Observen bien esas características. Y si ustedes ven, ¿cuál es su eje de simetría? Es el eje X. Aquí el eje X, miren, porque es el que queda en medio de las dos gráficas. Es decir, que esta línea, esta recta, va a ser la que va a reflejar a ambas gráficas una de las otras. A eso se está refiriendo la simetría. Entonces, vuelvo a retomar. Ustedes deben de ver las definiciones. ¿Cuándo o con quiénes son simétricas? Aquí es simétrica 3 elevado a la X y menos 3 elevado a la X. Quiere decir que esta pareja, cuando la base es igual, lo único que cambia es el signo, uno es positivo y uno es negativo, pero el exponente, ambas son los mismos y con el mismo signo, esa pareja es simétrica. En la anterior vimos que la base era la misma, los mismos signos, lo que cambiaba era el exponente, que uno era positivo y uno era negativo. Entonces, esa es como una propiedad 1 y esta sería la propiedad 2. Y dice, observa que la gráfica de la función y igual a menos 3 elevado a la x es simétrica a la gráfica con la función y igual a 3x respecto al eje x. Entonces, ustedes no necesitan estar haciendo tantas tablas de valores, simplemente hacen la primera y ven con quién es simétrica y luego solamente si la base es la misma y solamente cambia el signo, ustedes le van a cambiar el signo al eje Y. En la anterior, lo que hacían era invertir del numerador al denominador cuando la base es la misma, pero el exponente, uno es positivo y uno es negativo. Ahí estoy hablando del exponente, aquí estoy hablando de las bases. Y luego ustedes van a hacer estos ejercicios de tarea, que solamente sería, si ustedes observan, es la misma base. Dice, grafica las siguientes funciones en el mismo plano cartesiano utilizando la simetría. La f de 1 es igual a 2 a la x. Son similares, si ustedes se van fijando que son igual a los ejemplos, lo único que hoy la base es 2. Es lo único que va cambiando. Entonces, hoy va a valer 2. Ya de ahí los cambios van a ser los mismos. Entonces, yo tengo 2 elevado a la x. Hago mi tabla de valores cuando x valga menos 2, cuando valga menos 1 y así sucesivamente. Y luego, esta 2 elevado a la x es simétrica con 2 menos x. Y aquí, en esta, como ya tiene la tabla de valores de la f de 1, a esta solamente lo que va a hacer es invertir el orden del numerador al denominador. Porque estas dos parejas son simétricas. Acuérdense, la base es la misma, pero el exponente uno es positivo y uno es negativo. Ahora, en la f de 3, ¿con quién es simétrica? Miren, menos 2 elevado a la x. Ah, este es el caso 2. Entonces, es simétrica. La f de 1 es simétrica con la f de 3. ¿Verdad? Entonces, ahora van a ver con quién es simétrica cuando, por ejemplo, menos 2 elevado a la menos x, que es la 3, la propiedad 3. Entonces, en esta de la f de 2, la f de 1 con la f de 3 es simétrica. Entonces, como ya tengo mi tabla de valores, lo único que voy a hacer es cambiarle el signo a los valores de y. Es lo único, y ya sale la otra tabla y pueden graficar. Entonces ya solamente les quedaría también que ustedes hagan la de f de 4, que sería que ustedes vean que la f de 1 es simétrica con la f de 4. Entonces, ¿qué características ustedes observan que se va a ir cambiando en eso? Ahí ustedes van a ver en los problemas iniciales, en las definiciones,
qué es lo que va a cambiar con respecto a este. Pero como ya tienen la tabla de valores, ya no les va a costar porque ustedes van a graficar y cada una con diferentes colores.